En el siglo XVI, la Reforma, al presentar a las gentes la Biblia abierta, procuró entrar en todos los países de Europa. Algunas naciones le dieron la bienvenida. En otros países, el papado tuvo éxito hasta cierto punto en cerrarle la entrada, y la luz del conocimiento de la Biblia con sus influencias ennoblecedoras quedó excluida casi por completo. Hubo un país donde, aunque la luz logró penetrar, las tinieblas no la comprendieron. Durante siglos, la verdad y el error se disputaron el predominio. Al final triunfó el mal, y la verdad del cielo fue desechada. La condenación está en que vino la luz del mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Francia fue dejada para cosechar los resultados del rumbo que ella había escogido. El freno del Espíritu de Dios le fue quitado al pueblo que había despreciado el don de su gracia. Se permitió al mal que llegase a su madurez y todo el mundo pudo palpar el rechazo voluntario de la luz. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. No olvides darle a la campanita para recibir una notificación para cuando subamos el próximo video. La guerra que durante tantos siglos se hizo en Francia contra la Biblia culminó en las escenas de la Revolución. Esa terrible insurrección no fue sino el resultado natural de la supresión que Roma había hecho de las Escrituras. Fue la ilustración más elocuente que jamás presenciara el mundo de las maquinaciones de la política papal. Una ilustración de los resultados hacia los cuales habían tendido durante más de 1000 años las enseñanzas de la Iglesia romana. La supresión de las Escrituras durante el período de la supremacía papal había sido predicha por los profetas, y el revelador también había señalado los terribles resultados que iban a tener especialmente para Francia el dominio del hombre de pecado. Dijo el ángel del Señor: pisoteará la ciudad santa durante 42 meses. Por mi parte, yo encargaré a mis 2 testigos, vestidos de luto, profeticen durante 1260 días. Cuando haya terminado de dar su testimonio, la bestia que sube del abismo les hará guerra, los vencerá y los matará. Sus cadáveres quedarán tendidos en la plaza de la gran ciudad, llamada en sentido figurado Sodoma y Egipto, donde también fue crucificado su Señor. Los habitantes de la tierra se alegrarán de su muerte y harán fiesta e intercambiarán regalos, porque estos 2 profetas les estaban haciendo la vida imposible. Pasados los 3 días y medio, entró en ellos un aliento de vida enviado por Dios, y se pusieron de pie, y quienes los observaban quedaron sobrecogidos de terror. Los períodos aquí mencionados, 42 meses y 1260 días, designan el mismo plazo, el tiempo durante el cual la Iglesia de Cristo iba a sufrir la opresión de Roma. Los 1260 años de hegemonía papal comenzaron en el año 538 después de Cristo, y por tanto debían terminar en 1798. En dicha fecha entró en Roma un ejército francés que tomó preso al Papa, el cual murió en el exilio. A pesar de elegirse un nuevo Papa al poco tiempo, la jerarquía papal jamás pudo ejercer el poder que tuviera antes. La persecución papal contra el pueblo de Dios no continuó durante los 1260 años completos. Dios, al usar de misericordia para con su pueblo, acortó el tiempo de tan horribles pruebas. Al predecir la gran tribulación que había de venir sobre la Iglesia, el Salvador dijo: si no se acortaran esos días, nadie sobreviviría, pero por causa de los elegidos se acortarán. Debido a las influencias de la Reforma, las persecuciones cesaron antes de 1798. Los 2 testigos representan las escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos profetizarían 1260 días vestidos de cilicio. Durante la mayor parte de ese periodo, los testigos de Dios permanecieron en un estado de oscuridad. El poder papal procuró ocultarle a la gente la palabra de verdad y poner delante de ellos testigos falsos que contradijeran su testimonio. Cuando la Biblia fue prohibida por las autoridades civiles y religiosas, cuando su testimonio fue pervertido y se hizo cuanto pudieron inventar los hombres y los demonios para desviar de ella la mente de la gente, cuando los que osaban proclamar sus verdades sagradas fueron perseguidos, traicionados, torturados, confinados en mazmorras, martirizados por su fe u obligados a refugiarse en las fortalezas de las montañas y en las cavernas y cuevas de la tierra, entonces los fieles testigos profetizaron vestidos de sacos. Sin embargo, siguieron dando testimonio durante todo el período de 1260 años. Aun en los tiempos más sombríos, hubo hombres fieles que amaron la palabra de Dios y fueron celosos de su honor. A esos fieles siervos de Dios les fueron dados sabiduría, poder y autoridad para divulgar su verdad durante todo ese tiempo. Los hombres no pueden pisotear impunemente la palabra de Dios. El significado de tan terrible sentencia resalta en el último capítulo de Apocalipsis.
Yo advierto a todo el que escuche las palabras proféticas de este libro. Si alguno añade algo sobre esto, Dios echará sobre él las plagas que se describen en este libro, y si alguno quita algo de las palabras de este libro profético, Dios le quitará su parte en el árbol de la vida y en la ciudad santa, que se describe en este libro. Tales son las advertencias que Dios ha dado para que los hombres se abstengan de alterar de algún modo lo revelado o lo mandado por Él. Debiera hacer temer y temblar a los que declaran petulantemente que poco importa que obedezcamos o no la ley de Dios. Todos los que exaltan sus propias opiniones por encima de la revelación divina se arrogan una terrible responsabilidad. La palabra escrita, la ley de Dios, medirá el carácter de cada individuo y condenará a todo el que fuere hallado falto en esta prueba infalible. El período en que los dos testigos iban a testificar vestidos de luto terminó en 1798. En muchas de las naciones de Europa, los poderes que gobernaban la Iglesia y el Estado habían permanecido por siglos bajo el dominio de Satanás por medio del papado. Bajo una aparente reverencia por la Biblia, la política de Roma ha sido mantenerla aprisionada en una lengua desconocida y oculta de la gente. Durante la época de su dominio, los testigos profetizaron vestidos de luto, pero otro poder, la bestia que sube del abismo, iba a surgir para declararle una guerra abierta a la palabra de Dios. La gran ciudad, en cuyas calles son asesinados los dos testigos y donde yacen sus cuerpos muertos, se llama simbólicamente Egipto. Fue Egipto la nación que con más osadía negó la existencia del Dios vivo y resistió sus mandatos. Ningún monarca se aventuró jamás a rebelarse tan osada y altaneramente contra la autoridad del cielo como el rey de Egipto. Cuando se presentó Moisés ante él para comunicarle el mensaje del Señor, el faraón contestó con arrogancia: ¿Quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Esto es ateísmo, y la nación representada por Egipto iba a oponerse a un modo parecido a la voluntad del Dios vivo, y la manifestaría el mismo espíritu de incredulidad y provocación. La gran ciudad es también comparada simbólicamente a Sodoma. La corrupción de Sodoma al quebrantar la ley de Dios se manifestó especialmente en su libertinaje, y este pecado también sería un rasgo preeminente de la nación que cumpliría las especificaciones de este pasaje. Entonces, de acuerdo con las palabras del profeta, un poco antes del año 1798, algún poder de origen y carácter satánico surgiría para hacer guerra a la Biblia. Se manifestaría el ateísmo de Faraón y el libertinaje de Sodoma. Esta profecía se cumplió de un modo muy preciso y sorprendente en la historia de Francia. Durante la Revolución, en 1793, el mundo oyó por primera vez a toda una asamblea de hombres nacidos y educados en la civilización que se arrogaban el derecho a gobernar una de las más admirables naciones europeas, levantar su voz unánime para negar la verdad más solemne que las almas de los hombres pueden recibir, y renunciar unánimemente a la creencia y adoración de una deidad. Francia es la única nación del mundo acerca de la cual sobreviven registros auténticos de cuando como una nación se irguió en abierta rebelión contra el autor del universo. Francia se distingue en la historia mundial porque, por decreto de su asamblea legislativa, declaró que no hay Dios, y donde todos los habitantes de la capital y una vasta mayoría de otros pueblos, tanto hombres como mujeres, bailaron y cantaron de gozo al aceptar el manifiesto. Durante la Revolución se manifestó una condición moral envilecida y corrupta, similar a la que acarreó a la de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Este ministerio se mantiene gracias a tus aportes. Si quieres contribuir, ve a laverdadilustrada.com o a la descripción de este vídeo.